Bueno, bienvenidos todos y estamos aquí teniendo esta conversación muy interesante con tan grandes y destacadas personas como aquí Jorge Sangüesa, decano de la Escuela de Psicología de la Universidad de Ibáñez, Carmen Escoto, socia de Panel and Success, consultora, ha sido gerente por muchos años de compañías multinacionales, y aquí Sergio Vergara, quien además soy autor del libro de inteligencia colectiva, y hoy día estamos conversando a propósito de un evento muy importante, que es que el libro ha sido traducido al inglés y está siendo lanzado en el mercado angloparlante y en Europa además en particular. Así que con el nombre Collective Intelligence at Work. Y bueno, queremos tener aquí una tertulia para conversar de lo de fondo. Y así que te paso la palabra, Jorge, eh, que tiene una idea súper interesante para que vayamos aquí conversando. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sergio, Carmen. Gracias además por la provocación. Pocas veces en mi carrera académica, tengo que decirlo, uno puede permitirse pensar sobre un estímulo tan provocador como el texto que dio origen, ¿cierto?, a esta reunión. Y lo hace, creo yo, fundamentalmente por tres razones. En la historia de las organizaciones y de los modelos teóricos que nos llevan a entender las organizaciones, solemos en general ser, discúlpenme, un poco simplistas. Tomamos probablemente 3, 4, 5 fuentes de información, aquellas habitualmente que hemos aprendido tempranamente, y después, confrontados con la realidad, en lo que yo digo la emergencia permanente de la gestión, solemos tratar de pensar desde lo conocido. Y el texto que nos ha regalado Sergio nos lleva a otros horizontes, nos lleva a otros planteamientos. No tanto, quiero decirlo acá, por el contenido, que es extraordinario, sino por el enfoque del cual parte. Inteligencia colectiva aplicada, en particular, ¿cierto?, a los temas de clima, no tiene que ver con, voy a ponerlo así, necesariamente con el clima, sino que es una concepción profunda de las organizaciones, donde entendemos, por un lado, la evolución histórica que ha tenido estos planteamientos, como fundamentalmente por una idea de la organización y su momento actual y los desafíos futuros que tiene. A mi juicio, ahí está la clave de las dos cosas, ¿no? Para la historia, y si me permiten presentar ahí, quiero traer a la mano, discúlpenme, un par de ideas. Déjenme, ahí, eso. Anne-Marie Hatch, una profesora que tiene un texto que es una maravilla, digamos, ¿no?, que revisa las teorías modernas, simbólicas y posmodernas en las organizaciones. Un libro editado por la Oxford University Press en el año 2013, plantea esta idea de que finalmente la comprensión de las organizaciones deriva de una cantidad de fuentes muchísimo más complejas, más amplias y probablemente más ricas de las que solemos traer a la mano. Tiene la gracia la autora de ubicar a los principales, uno podría decir hoy día influencers, ¿no?, a los principales autores que dieron cuenta de una lectura de la realidad, y los ubica en un continuo desde el 1900 hasta la última década del siglo pasado, para poder decir cómo las perspectivas económicas, ingenieril, sociológicas, psicológicas, incluso, que fueron importantes para comprender la organización en sus orígenes, han quedado muy superadas por los planteamientos de la antropología cultural, de la semiótica, de la lingüística, incluso de la arquitectura posmoderna, de los estudios culturales, en fin.
de aquello que trae la reflexión más contingente de las organizaciones. Inteligencia colectiva entonces se sitúa acá, se sitúa en estas perspectivas, en una lectura, yo diría que deriva, permíteme Sergio, que deriva de una comprensión profunda que tienes de las organizaciones, de una relación que probablemente la consultoría, la gestión, tu propio emprendimiento, ¿cierto?, te ha ido dando, que permite entender que efectivamente no se trata de una encuesta de clima, ni siquiera de planes de acción respecto de aquello o de preparación de los nuevos o de los directivos que van a hacerse cargo de aquello, sino que se trata de una comprensión profunda de lo que detrás de alguna manera de los desafíos que nos plantea la posmodernidad, ¿cierto?, está. Esta misma autora, voy a usar este cuadro, es una traducción relativamente libre, pero puede servirnos. Supone que la realidad, esta unidad preexistente donde existía la verdad con mayúscula y habitualmente, como yo digo, la verdad mía, de los jefes, del ápice estratégico de las organizaciones, dio paso para una diversidad socialmente construida. Y en ese marco, hoy día estamos hablando de una pluralidad fluida, constantemente cambiante, que fragmenta de alguna manera la realidad, la vuelve incoherente, y que el conocimiento, por tanto, que tenemos es provisional, como lo ha demostrado probablemente lo que hemos aprendido en estos 2 años de pandemia a nivel del mundo, ¿sí? En este contexto, el punto de partida ya no es la jerarquía, sino la comunidad, y en algunos de nuestros países probablemente la autodeterminación. Allí es donde uno puede encontrar, creo yo, los fundamentos más relevantes de la comprensión que yo leo detrás del texto Inteligencia Colectiva que nos ha regalado Sergio. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Jorge. Yo quisiera complementar lo que dices tú. Efectivamente, siempre he creído que el framework del concepto es muchísimo más potente y hay algunos elementos muy interesantes ahí, porque más allá de la aplicación al clima, y eso es lo que contiene el libro, tiene el concepto desarrollado en ese sentido, cómo evoluciona un colectivo enfrentando sus propios problemas. Y me quedo con un tema bien interesante lo que dices tú, porque justamente hablas como de alguna manera, y eso uno lo ve en las organizaciones. Las organizaciones son entes que influyen en la sociedad, y eso está claro. Trabajar con organizaciones es una oportunidad de generar una semilla que influye en la manera en que una sociedad vive. Y tú dices una cosa bien interesante en este ejemplo, que es que las organizaciones han pasado, y algunas todavía están ahí, dependiendo de la industria, ¿no?, desde la lógica de la predicción. Pensemos tanto tiempo usted me tiene que garantizar a mí, me tiene que asegurar, ¿no es cierto? Ese es el mandato, hacia una lógica que es lo que hoy día imponen las lógicas ágiles, ¿no es cierto? Y de alguna manera la transformación, el journey al cliente, el viaje al cliente, nos lleva a procesos donde de alguna manera no sabemos exactamente cómo vamos a llegar o cuándo vamos a llegar o dónde vamos a llegar, sino que lo estamos co-construyendo. Y en ese sentido, ahí pega perfectamente un tema que increíble que se da en la sociedad, pero también se da en la organización. Nosotros queremos ser capaces de enfrentar nuestros propios problemas. Y de ahí un concepto que de alguna manera en inteligencia colectiva es uno de los temas que me parece más relevante, es el concepto de que históricamente las organizaciones, y si uno lo piensa en el ámbito de gestión de personas, durante muchísimos años el enfoque ha sido muy individual. Sí. La lógica del talento es una lógica individual. Hay que atraer, retener a personas que son individuos particulares, algunos se vuelven la prima donna, otros no, pero en definitiva está pensado en el concepto de liderazgo, que al final se vuelve un concepto medio, si bien siempre sigue siendo actual y valioso, en muchos casos es como muy sobrecargado. Crea una crisis, hay pandemia y ahora el líder, métele que tiene que ser resiliente y después tiene que ser emprendedor y siempre el líder tiene todo, como que el líder sostuviera la organización y el líder son un conjunto de individuos que van trabajando con su gente.
El concepto de músculo colectivo es una capacidad. Es una capacidad co-creada con la gente, articulada por distintos roles, y tal como pasa en los medios sociales, en las redes sociales, tú no necesitas ser el líder de un grupo para provocar que el grupo haga sinapsis y aprenda. Tú puedes ser un miembro de eso, pero la gracia del tema está en cómo creas esa capacidad de enfrentar tus propios problemas, para lo cual hay un tema que se vuelve medular, que tú lo dices y lo dicen unos autores franceses que se llaman Grosjean y Lacoste, que dicen justamente, hablan sobre el aprendizaje por contraposición. Ajá. O sea que en muchos casos yo aprendo porque yo discrepo de ti, y porque en el proceso de no estoy de acuerdo y explícame o justifícame, los dos vamos co-creando algo que es más rico que lo que existía antes. Entonces, si aprendemos a aceptar que esa diversidad no es algo que haya que suprimir, y ahí hay un concepto que a mí me parece medular, si las organizaciones, así como los modelos teóricos que nos rodean y que nos dan como el concepto de entendimiento de la sociedad y de la empresa, van mirando esto, uno se puede dar cuenta que es necesario salir de la lógica simplista de colaboración. Sí. En muchos casos, cuando en muchas organizaciones se dice tenemos que trabajar en equipo, algunos incluso pueden llegar a asociar eso como inteligencia colectiva. En muchos casos se le llama trabajar en equipo a reducir la diferencia. Usted no ponga problemas, usted súmese nomás a lo que los que están liderando el proyecto le están pidiendo. No ponga dificultades. Eso es sinónimo de trabajar en equipo. Un concepto de colaboración más bien básico, cuando en realidad, si uno lo piensa, construir inteligencia colectiva es construir desde la diversidad, aprender a lidiar con esa diversidad, que es lo mismo que nos ha pasado en nuestra experiencia cuando uno implementa un proyecto de transformación digital, un proyecto de Sanofi, una ruta cliente que afecta a distintas áreas transversales, y tú, en vez de tratar de venderles el proyecto y de convencerlos, tú te sientas a explicarles, a tratarlos como contraparte, para que esas áreas entiendan cómo les puede afectar, para que una vez que entienden, vienen de vuelta contigo a decirte qué les ayudaría. Y en ese proceso de co-construir, la solución suele ser mucho más robusta. Y fíjate que en esa línea de lo que están hablando ambos es finalmente un cambio de paradigma completo en relación a cómo concebir primero las organizaciones y también cómo concebir el liderazgo. Aquí creo que hay una oportunidad muy grande, además, de utilizar a favor en la cancha que nos permite las organizaciones, las jugadas que tenemos que dar en las organizaciones cuando nos reunimos para generar proyectos, co-construimos, enfrentamos diferencias, abordamos quiebres, en fin, para ensayar nuevas maneras de abordar la relación con el otro en esta lógica de co-construcción que planteaba Sergio, y además también para cambiar la perspectiva desde la cual lideramos, que supone este cambio de paradigma, que yo también como persona me paro distinto en el sistema. Para partir, aquí hay un concepto a la base o un principio a la base que tiene que ver con reconocer al otro como legítimo. Esto de que el otro no sea solo un complemento de aquellas ideas que yo quiero imponer o vender, y que por tanto lo que necesito es ir a argumentar para convencer y que se sume. Esto está relacionado con esta lógica también del consenso, a veces el maldito consenso que finalmente reduce o esconde diferencias que nos permitirían justamente tener una visión mucho más profunda y mucho más potente, más complementaria, y con eso construir soluciones más profundas. Entonces, volviendo al punto de la legitimidad, cuando yo requiero pararme desde un lugar distinto también a conversar y escuchar con el otro, a dialogar con el otro, porque desde esa perspectiva, en concreto lo que significa es me interesa lo que el otro tiene para decir, aunque no esté de acuerdo, incluso me interesa lo que el otro tiene para decir, porque puede enriquecer y ayudarme a mirar cosas que no veo. La verdad no está aquí, como decía Jorge hace un rato. Y eso supone también concebirme como como una parte del sistema. Y entonces como un articulador posible de miradas, de perspectivas, y con eso abrir, yo creo, la clave, también espacios de diálogo distinto. Además, una de las cosas muy claves en el cambio de paradigma está en que muchas veces entramos a las discusiones
escuchando qué es lo que el otro me está diciendo, pero ya pensando en la lista de contraargumentos que yo tengo, y ahí no estamos escuchando nada. Cuando aquí de lo que se trata es cómo yo, en una primera etapa además, en una primera etapa que entiendo que no es para salir a resolver, sino para entender, yo puedo predisponerme a escuchar para entender lo que el otro tiene para decirme. Que no quiere decir que yo tenga que aceptar su realidad como verdadera y dejar la mía de lado, sino mirarlo como una pieza de un rompecabezas que él tiene, que a lo mejor yo no estoy mirando, y cómo yo la puedo calzar con las otras que yo tengo o que puedo ver que tienen otras personas. Y ahí habrá una conversación más desde las inquietudes de fondo que cada uno tiene y ayudando además de hacer visible qué experiencia, qué data, qué información tengo yo que a lo mejor el otro no tiene y viceversa. Qué experiencia, qué datos, qué ejemplo, qué realidad vive el otro que a lo mejor yo soy absolutamente ciego y que por tanto nos permite una mirada más amplia de la situación. Y solo remato diciendo que al final solo podemos actuar desde aquel espacio que podemos mirar. Cuando yo estoy mirando en esa dirección y el otro hacia allá, es súper difícil avanzar en una construcción de soluciones conjuntas. Pero cuando yo estoy mirando a una dirección y amplío para integrar también la mirada del otro, se amplían nuestros caminos y posibilidades de acción. De todas maneras, quiero solamente un punto para que cerremos acá. Vamos en la segunda parte discutir tal vez algo más, pero introdujiste, Carmen, algo que yo creo que está detrás de la propuesta de inteligencia colectiva, que tiene que ver con, finalmente, lo que algunos autores han llamado el desarrollo organizacional dialógico. Y esa es la potencialidad. A la vuelta de comerciales podemos mirar aquello. Seguimos entonces aquí conversando sobre el Collective Intelligence at Work en unos minutos.